Mi nombre es Pedro Evia y esta es mi presentación sobre la teoría cinético-molecular de los gases o teoría cinética de los gases. Pero, ¿qué es esta teoría? Esta teoría es un modelo científico que describe el comportamiento de los gases en función del movimiento y la energía de las partículas que conforman a dichos gases. En teoría, es una teoría fundamental de la física y la química, ya que permite comprender y predecir cómo los gases responden a cambios de temperatura, presión y volumen, dándonos de esta manera un modelo en el cual basar el estudio de todos los gases reales, llevándolo a los siguientes postulados, que nos dictan cómo se puede ver un modelo de gas teórico mentales, como podemos ver aquí, en donde desglosaremos cada uno de ellos. El primer postulado dicta que los gases están compuestos por partículas en movimiento constante. Con esto nos referimos que las moléculas de un gas en todo momento se mueven de manera aleatoria en todas las direcciones en el volumen que ocupa el gas, en donde este movimiento, como se puede observar aquí, es continuo, rectilíneo y sumamente rápido, hasta que las partículas chocan con el contenedor del recipiente, con cada pared del recipiente. Y de esta manera es que se crea la presión y el volumen de un gas. Porque cada partícula golpea el recipiente creando presión y al moverse más, expanden o ocupan más volumen debido a la fuerza que crean. Ok. El segundo postulado nos dicta que las partículas están muy separadas entre sí. Como podemos saber, en el estado gaseoso, las partículas están lo más separadas posibles entre sí, en comparación de nuestros dos estados anteriores, sólido y líquido. De esta manera, podemos decir que la distancia promedio entre cada partícula es más grande que la misma partícula, lo que explica que los gases ocupen todo el volumen disponible de un recipiente. Esto también implica que la mayor parte del volumen de un gas es espacio vacío. Como se puede apreciar en esta imagen, las partículas están muy separadas entre sí. El tercer postulado nos dicta que las colisiones entre las partículas son elásticas. Esto quiere decir que las partículas, como se puede ver en la imagen, chocan entre sí y chocan con las paredes del recipiente, pero esto no la hacen perder energía cinética. Y la energía total de las partículas permanece constante, aunque la energía individual entre cada partícula pueda variar. En cada colisión, la energía total del sistema sigue siendo la misma. Como se puede apreciar en esta imagen, estas partículas están teniendo un movimiento abrupto y súbito, pero no están perdiendo su energía cinética. Esto nos lleva al siguiente postulado, en donde la energía cinética promedio de una partícula es proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que el movimiento de las partículas es la que nos da la temperatura de nuestro gas. Con esto nos referimos a que cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la velocidad de las partículas y por lo tanto, mayor será la energía cinética por medio de cada una. Con esto, podemos deducir que al aumentar la temperatura, el gas tiende a expandirse si el volumen es variable, debido a que por el movimiento, como se puede ver aquí, puede expandirse, puede ocupar más espacio, pero por otro lado, puede aumentar su presión si el volumen es constante, debido a que como quiere expandirse y ocupar más espacio por la velocidad, crea más fuerza o presión. En estos sistemas se puede observar de que en el sistema 1 no hay casi movimiento, por lo tanto hay poca temperatura,
En el sistema 2 ya hay movimiento, hay más movimiento que en el primer sistema, por lo tanto la temperatura aumenta, y en el tercer sistema llegamos a nuestro pico de movimiento, y con este pico de movimiento tenemos la mayor temperatura de este sistema, y debido al movimiento que se presenta, suponiendo que el recipiente tenga un volumen constante, su presión va a empezar a aumentar. El quinto y último postulado establece que las interacciones entre las partículas es despreciable, es decir, que la teoría cinética de gases supone que no existen fuerzas atractivas ni repulsivas entre cada partícula de un gas en sí, exceptuando las diferentes colisiones. Esto se debe a que debido a la gran distancia entre ellas, las interacciones intermoleculares tienen un efecto ínfimo o mínimo en el comportamiento del gas que no se toma en cuenta. Como podemos ver en esta foto, son dos partículas en las que se va a omitir esa pequeña interacción. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones industriales de esta teoría? Bueno, esta teoría tiene muchas aplicaciones prácticas en diferentes campos de la industria, ya que con su comprensión podemos tener mejor control y optimización de procesos cuando se trata de los gases. Algunas de las aplicaciones pueden ser en la industria de producción de gases, por ejemplo, en donde la producción y almacenamiento de los gases, como el oxígeno, nitrógeno o hidrógeno, se necesita regular la temperatura, la presión, para garantizar su manejo seguro y eficiente. La teoría cinética de gases nos permite producir estos gases y predecir de qué manera se van a comportar a grandes escalas o bajo diseños teóricos para considerar cómo se podrán guardar o cómo se pueden mantener de la manera más segura posible. También tenemos los procesos de refrigeración y climatización, en donde la teoría cinética de gases ayuda a explicar cómo los gases se refrigeran y absorben calor, lo que es esencial para el diseño de sistemas de aire acondicionado y refrigeración en sí. También tenemos la combustión en motores de combustión interna. En motores de combustión, el comportamiento de los gases al comprimirse y expandirse es muy importante, por lo cual con la teoría cinética podemos calcular la presión que ejercen los gases y por ende optimizar los diseños de los motores para llegar a su pico de rendimiento. También tenemos la tecnología de vacío y cámaras de presión, en donde para ciertas aplicaciones industriales, como la aplicación de semiconductores o la creación de materiales avanzados, es necesario operar a muy baja presión. Y para esto, obviamente, se utilizan los postulados y las teorías cinético-molecular para proporcionar una base en donde sabemos cómo se comporta el gas residual en las cámaras de vacío. Y por último, el proceso de purificación y separación del gas, en donde en la industria petroquímica y la farmacéutica, por ejemplo, se requiere de la separación de dos gases. Y la teoría cinética molecular nos permite, debido a sus principios físicos, facilitar la comprensión de procesos de destilación y absorción, permitiendo la implementación de técnicas más efectivas para separar componentes de mezclas gaseosas. En resumen, o como conclusión, podemos decir de que la teoría cinético-molecular es muy importante. Esta nos da un modelo ideal de los gases que se puede aplicar a todos los elementos gaseosos y de esta manera se puede analizar gases del mundo real, teniendo múltiples aplicaciones en la industria, tanto para la optimización como para la invención. Muchas gracias.